Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia muy personal. Es casi como leer un diario de los primeros días en un trabajo nuevo. Suena interesante. ¿De qué va exactamente? Pues mira, la fuente es un texto cortito, contado en primera persona por alguien que firma como Sierra. Vale, Se titula Mia Bar, primera parte, y nos transporta a Valdivia, a una pizzería con ese nombre, Mia Bar. entendido. Valdivia, una pizzería. Exacto. Y lo que queremos hacer hoy es, desmenuzar un poco esas vivencias que cuenta, Ajá. cómo fue eso de empezar en la hostelería, las anécdotas, las cosas curiosas que vio al principio y sobre todo qué aprendió en esos primeros días en la cocina. O sea, una inmersión en esa primera experiencia laboral, ¿no? Eso es. Vamos a explorar juntos las ideas clave que nos deja este fragmento. Perfecto. Pues vamos a ello. La historia arranca con algo que seguro que a muchos les suena: buscar trabajo. Buf, sí. Un clásico. Nos sitúa en una feria laboral en el Parque Sabal de Valdivia. Y da un detalle que me pareció curioso. Dice que fue de los primerísimos en llegar. Hombre, eso a veces es importante, ¿eh? ¿Tú crees? Marca la diferencia llegar pronto. Pues a ver, las ferias de empleo pueden ser un poco agobiantes, ¿no? Mucha gente, muchos puestos. Sí, un poco caótico a veces. Claro. Si llegas pronto, pues igual hay menos lío, puedes hablar más tranquilo con la gente de los stands, o simplemente ves las ofertas antes que nadie. ¿Tiene sentido? Y el autor cuenta eso, que da unas vueltas y se topa con un stand concreto, el del Mia Bar, y que, curiosamente, estaba vacío en ese momento. Anda. O sea que hubo ahí un punto como de suerte, ¿no? Sí, sí, total. Un elemento de azar, de casualidad. Casi como si el destino le hubiera puesto el stand ahí delante, justo para él. Puede ser, puede ser. Y la descripción que hace de la persona que le atiende, del reclutador, es muy gráfica. Lo llama un regordete, carita de niño. Jaja, sí, es un detalle muy visual. Le da un toque humano, ¿sabes? Como de estar allí viéndolo. Sí, dice mucho de cómo narra el autor, que se fija en esos detalles. Y lo que viene después, ¿eh? Subraya mucho la urgencia que tenía. Totalmente. El texto es súper directo en eso. Dice: como estaba necesitado de trabajo, acepté enseguida la vacante. Pim, pam. Sin dudar. Cero deliberación. Le ofrecen ayudante de cocina y aceptado al momento. Es la necesidad pura y dura la que decide. A veces pasa eso, ¿no? Cuando buscas curro con urgencia, no te paras a mirar mucho. No, no hay margen. Te llega una oferta y la coges. Y de ahí, de la feria, cuenta que fue directo al restaurante a conocer al jefe. Sí, el proceso parece que fue rapidísimo. Muy ágil todo. Eso llama la atención, ¿eh? Esa inmediatez. De la feria, hop, al puesto de trabajo casi. Sí, Podría reflejar, pues eso, la necesidad del autor, o quizá que el restaurante contrataba así muy al grano, para cubrir puestos rápido. puede ser. Es interesante esa combinación. Llegar pronto, el stand vacío, la aceptación inmediata, una cadena de pequeñas casualidades que lo ponen ahí. Y entonces llegamos al encuentro clave, ¿no? El momento de conocer al jefe. Exacto. El autor se presenta ante un tal Manu Delgado, que es el jefe de pizzería. Y aquí es donde la historia da un giro, bastante sorprendente. Sí, aquí viene lo más inesperado, diría yo. Resulta que Manu Delgado, el encargado de las pizzas, tiene la misma formación que Sierra, el autor. Ahí va. Ambos son ingenieros electrónicos. No me digas. ¿En serio? Sí, sí. El propio autor lo llama sorpresa y dice que eso fue clave para que conectaran bien desde el minuto 1. Cito: congeniamos casi de forma inmediata. Ostras, qué curioso. Y añade otro dato: Manu es venezolano. Es fascinante esa convergencia, ¿no? Dos ingenieros electrónicos, uno venezolano, el otro chileno por el contexto, y se encuentran en una pizzería, uno de jefe y el otro de ayudante recién llegado. Rompe totalmente la imagen que uno puede tener, ¿verdad? Totalmente. Vamos, que no te esperas encontrar ingenieros electrónicos manejando los hornos de pizza. Claro. ¿Y qué nos dice eso? Quizás sobre las vueltas que da a la vida laboral. Pues sí, plantea muchas preguntas. Por un lado, podría ser un reflejo de realidades económicas, ¿no? La dificultad a veces para encontrar trabajo en tu campo, sobre todo si has emigrado, como Manu. Es verdad, eso pasa mucho. Profesionales muy cualificados trabajando en otros sectores. Exacto. Pero más allá de eso, está la conexión humana que se crea ahí. Eso. Ese congeniamos casi de forma inmediata.
Parece que tener esa formación en común, aunque sea de algo tan distinto como la ingeniería electrónica, creó un puente entre ellos al instante. Sin duda. A lo mejor encontraron un lenguaje común, ¿sabes? Una forma parecida de ver los problemas, de entender los procesos. ¿Cómo la ingeniería aplicada a la cocina? Bueno, no directamente, pero la ingeniería te da un pensamiento lógico, estructurado, orientado a sistemas, a la eficiencia. Quizá esa mentalidad compartida les ayudó a entenderse en la cocina, que también tiene mucho de proceso y organización, ¿eh? Es una hipótesis interesante, sí. Que esa formación, aunque no sea para hacer pizzas, influya en cómo se relacionan, en cómo se comunican. La identidad profesional de antes sigue ahí de alguna manera. Exacto. Y lo de que Manu sea venezolano añade otra dimensión. La experiencia de emigrar, de adaptarse a otro país, a otro trabajo. Encontrarte a alguien con un background parecido, aunque sean los estudios, puede crear una conexión especial. Un sentirse comprendido. Sí, tiene sentido. Y hablando de aprender y adaptarse, el relato pasa a describir la primera lección práctica importante en la pizzería. Ajá, entramos en materia. Aquí ya nos metemos en la cocina de verdad. El autor destaca un concepto que aprendió de Manu, la mise en place. Ah, sí. Un término clave en cualquier cocina profesional que se precie. Suena así como muy francés, pero es fundamental. El autor lo explica muy llanito, como seguramente se lo explicó Manu. Dice, en español quiere decir llenar con materias primas unos contenedores llamados cambros para poder hacer las pizzas. O sea, tenerlo todo listo antes de empezar. Eso es, la idea de preparar y organizar todo antes de ponerte a cocinar. Exactamente. La preparación previa. Cortar las verduras, pesar los ingredientes, las salsas listas, el queso porcionado, todo bien colocado en recipientes, esos cambros que dice. Que, por cierto, ¿qué son exactamente los cambros? Es un nombre técnico. Cambro es en realidad una marca muy famosa de tuppers y contenedores de plástico para alimentos, superusados en hostelería. Ah, vale. Se ha quedado como el nombre genérico para ese tipo de tupper grande, de plástico, transparente o blanco donde guardas los ingredientes ya preparados. Que lo menciona indica que se fijó en los detalles prácticos. Entendido. O sea, la mise en place es la base de la organización. Totalmente. Es la base para que la cocina funcione bien durante el servicio. Piensa en la hora punta de la pizzería. Uf, el lío. Claro, llegan comandas sin parar, hay presión, hay que sacar las pizzas rápido y bien. Si en ese momento te tienes que poner a cortar cebolla o a buscar el queso. Imposible. El sistema se colapsa. Exacto. Se forman cuellos de botella, errores, retrasos, el caos total. La mise en place es precisamente para evitar eso. Organizarse antes para ser eficiente después. Eso es. Permite que cuando llega el pedido, el pizzero solo tenga que montar la pizza con lo que ya está listo. Optimiza el tiempo y asegura que las pizzas salgan parecidas. Consistencia. Claro, es aplicar un flujo de trabajo eficiente. Y volviendo a lo de antes, a la conexión con la ingeniería, casi podrías verlo como optimización de procesos, pero en la cocina. Ostras, pues sí, es una buena conexión. A lo mejor esa mentalidad de ingeniero de Manu se notaba no solo en cómo se llevaba con el autor, sino en cómo organizaba el trabajo allí. Orden y sistema antes de la acción. Podría ser, ¿sí? Poner método antes del momento de máxima actividad. Además de la mise en place, el texto da una pincelada muy básica de cómo hacen las pizzas allí. Sí, lo menciona brevemente. Dice que parten de una masa fermentada, la estiran, le ponen base de salsa de tomate y luego los ingredientes. Simple, pero son los pasos clave. El ABC de la pizza, sí. Aunque claro, la calidad de la masa, la fermentación, cómo la estiras, la salsa, ahí está el secreto. Aunque aquí solo lo rosa. Lo que sí añade es una pista sobre la variedad que tenían. Ah, sí. Dice que hacían pizzas españolas, italianas, gringas. Eso es. No dice que llevaba cada una, pero nombrar esos 3 estilos ya te sugiere un menú con cierta picante. Claro, no era solo margarita y pepperoni. Exacto. Y esa diversidad es interesante porque implica que la mise en place tenía que ser más compleja todavía. Hombre, claro. No es lo mismo preparar ingredientes para un solo tipo de pizza que para varios estilos distintos. Una española igual lleva chorizo, pimientos, una italiana pues mozzarella de búfala, albahaca, y una gringa pues a saber, ¿no? Barbacoa, pollo, mucho queso. Combinaciones más contundentes. Cada estilo necesitaría su propia línea de cambros listos. Correcto. Eso nos da una idea de la complejidad que podía tener esa cocina, aunque fuera una pizzería.
Requiere planificación, buena ejecución de la preparación. Te introduce un poco en ese mundillo de la cocina profesional, ¿verdad? Sí, te deja entrever cómo podía ser el ritmo y la necesidad de tenerlo todo bajo control. Y justo cuando te estás imaginando el ambiente, el calor del horno, el movimiento, ¡zas! El autor corta la narración. Sí, sí. Termina de una forma muy abrupta, pero claramente intencionada. Total, usa un recurso de manual, ¿no? El clásico cliffhanger, sí señor. Termina con una frase súper explícita. En la segunda parte, vemos más detalles de la vida de una pizzería. Continuará. Te deja ahí colgado, con ganas de saber más. Es muy efectivo, claro. Te quedas pensando, bueno, ¿y qué más pasó? ¿Cómo siguió adaptándose? ¿Hubo problemas? ¿Buen rollo con los compañeros? ¿Más anécdotas? ¿Qué significa eso de la vida de una pizzería? Exacto. Se centrará más en las personas, en la presión de las horas punta, en aprender los trucos del oficio. ¿Pasó algo gordo? Es un buen gancho. Te invita a querer leer esa segunda parte si es que existe. Nos deja justo a las puertas de saber más sobre ese trabajo. Eso es. Bueno, creo que le hemos sacado bastante jugo a este texto, ¿eh? Aunque sea corto. Sí, da para pensar. Si tuviéramos que resumir las ideas principales que hemos sacado de este Mia Bar primera parte, ¿cuáles dirías que son? A ver, yo destacaría 3 cosas. Primero, cómo consigue el trabajo. Esa mezcla de necesitarlo mucho, un poco de suerte o azar y el detalle de llegar pronto a la feria. La carambola inicial, sí. Segundo, la conexión está tan inesperada con el jefe, con Manu Delgado. El hecho de que ambos fueran ingenieros electrónicos, que crea ese vínculo inmediato. Es el corazón de esta primera parte, yo creo. Totalmente de acuerdo. Y tercero, la introducción al trabajo práctico de la cocina a través de ese concepto clave, la mise en place, y una idea muy básica de cómo se hacen las pizzas allí. Sí, es una buena síntesis. Es la historia de un aterrizaje en un mundo nuevo, la hostelería, pero encontrando un apoyo inesperado en ese jefe con un pasado académico similar. Exacto. Muestra que la adaptación al trabajo puede estar llena de sorpresas y que las conexiones humanas surgen donde menos te lo esperas. Y también subraya la importancia de la organización, del método, incluso en tareas que parecen más, no sé, manuales o caóticas a primera vista. Muy bien. Entonces, para ir cerrando, ¿qué reflexión final podríamos lanzar? Algo inspirado en esta historia, pero que vaya un poquito más allá. Pues mira, podríamos dejar una pregunta en el aire, ¿no? Provocada por esa conexión tan curiosa entre la ingeniería y la pizzería. A ver. ¿Hasta qué punto las habilidades o las formas de pensar que desarrollamos en un campo como la ingeniería, con su lógica, su búsqueda de eficiencia, el análisis de sistemas, pueden de verdad transferirse y ser útiles en ámbitos que no tienen nada que ver, como la cocina de un restaurante? O sea, ¿cómo se hablan mundos tan distintos? ¿Pueden dialogar? Justo eso. ¿Cómo interactúa ese pensamiento estructurado, casi de algoritmo, de un ingeniero con la realidad? Pues eso, fluida, a veces impredecible, muy física, muy humana, de una cocina a tope. ¿Se ayudan? ¿O chocan? Esa es la cuestión. El relato nos muestra una conexión personal, un congeniar, basado en esa formación común, pero nos invita a pensar si esa mentalidad de ingeniero puede realmente optimizar una cocina, o si, al revés, la cocina exige otro tipo de inteligencia más intuitiva, más adaptativa al momento. Es una reflexión interesante sobre cómo podemos usar lo que sabemos de formas inesperadas, ¿no? Exacto, sobre la transferibilidad de las competencias y cómo nuestras experiencias pasadas, por raras que parezcan, pueden acabar influyendo en cómo afrontamos cosas nuevas. Para darle unas vueltas,